Alguien orinaba en la pila bautismal todas las noches. Cura queda horrorizado al descubrir quién es. Esa mañana, el padre Arturo se puso su sotana, luego la estola y finalmente la casulla, y se dirigió rumbo al altar mayor de su parroquia. Iba muy contento, silbando una melodía que siempre lo acompañaba en sus mañanas de serenidad. La luz del sol se filtraba a través de los vitrales, pintando de colores el interior de la iglesia y prometiendo un día lleno de paz y devoción. Sin embargo, mientras se acercaba al altar, un mal olor comenzó a invadir el ambiente. Frunció el ceño, tratando de identificar su origen, pero no logró determinarlo. Prefirió no darle importancia, atribuyéndolo a alguna anomalía pasajera, y prosiguió con su rutina diaria. Se persignó, cerró los ojos y elevó una pequeña oración, buscando la conexión espiritual que siempre hallaba en esos momentos de recogimiento. Pero al cabo de unos instantes, el nauseabundo hedor regresó, más intenso y perturbador. El padre Arturo abrió los ojos, inquieto. No era normal que tales olores invadieran la sacralidad de su iglesia. Decidió investigar, guiado por su instinto y una creciente preocupación. Caminó por la nave, siguiendo el rastro del olor. Con cada paso, su inquietud crecía. Al acercarse a la pila bautismal, el origen del hedor se hizo evidente. Su rostro se transformó de la serenidad inicial a una mezcla de horror y desconcierto. La pila, símbolo sagrado de purificación y bienvenida a la fe, estaba profanada. El presbítero se inclinó para oler mejor el agua bendita y quedó más que claro que el hedor provenía de ésta. Pero aún incrédulo, decidió meter la mano y grande fue su terror al comprobar que el agua bendita estaba llena de orines. El párroco sintió como un escalofrío recorría su espalda mientras la sorpresa y el disgusto se apoderaban de su rostro. ¿Cómo era posible que algo tan sagrado como el agua bendita se encuentre contaminada de esa forma tan vil? ¿Quién se atrevería a realizar semejante profanación? Un sinfín de preguntas invadían su mente. Sin embargo, las respuestas parecían ser inalcanzables. En su corazón se mezclaban la indignación y el asco. ¿Había sido todo un acto premeditado o un despiadado juego para poner a prueba su fe? Cada pensamiento atormentaba aún más su espíritu, pero no se permitió ceder ante la desesperanza y la incertidumbre. Con determinación, el presbítero decidió que aquella afrenta no quedaría sin reprimenda. Así que pondría en marcha una investigación exhaustiva para descubrir a los responsables de tan vil acto. No importaba quién o qué entidad se encontrara detrás. Él cumpliría con su misión de proteger la santidad de su iglesia y preservar la pureza de los sacramentos. El desconcertado padre Arturo convoca al sacristán y al diácono en un intento desesperado por encontrar respuestas a lo que acaba de suceder. Su mente está aturdida, su corazón palpitando con incertidumbre. Sin embargo, al dirigir sus preguntas a sus fieles colaboradores, solo encuentra miradas de desconcierto y una profunda confusión en sus ojos. No saben nada al respecto. El padre Arturo, decepcionado, se resigna a seguir buscando respuestas por su cuenta. En cuestión de segundos, la esperanza de obtener respuestas se desvaneció por completo en el párroco, dejándolo perplejo. No sabía si debía creer que había caído en una dimensión desconocida o si había sido víctima de algún extraño truco perpetrado por alguien perturbado. No obstante, dado que la misa estaba a punto de comenzar,
y ese día había varios bautizos programados, decidieron vaciar la pila y lavarla minuciosamente antes de volver a llenarla con el agua. El padre la bendice y luego prosigue con sus actividades. Después de reflexionar sobre lo sucedido, el padre atribuye el misterioso hecho a algún pequeñín que bautizó el día anterior. Es muy probable que el pequeñín se haya orinado mientras él lo sumergía en el agua. Esto no puede ser otra cosa que la travesura de uno de esos chiquillos, pensó con un aire divertido. Esta idea hizo que la preocupación se disipara y le restara importancia al hecho. Los días seguían su curso, sin el menor rastro de novedades capaces de romper con la rutina diaria de los que hacían vida en la iglesia. Poco a poco, aquel atroz acto sacrílego llevado a cabo en la sagrada pila bautismal había quedado sepultado en el oscuro abismo del olvido. Esa mañana, el padre Arturo tarareaba alegremente una canción mientras se dedicaba a sus actividades habituales, sintiendo una vibrante energía en el aire. Sin embargo, la paz y la tranquilidad del sagrado templo estaban a punto de ser sacudidas por un giro inesperado. Había ya pasado una semana cuando un suceso inesperado acaba con la paz de la iglesia. Y es que el cura vuelve a sentir el mal olor en la pila bautismal. Esta vez no pudo haber sido un pequeñín porque no he bautizado a nadie en más de una semana, se dijo a sí mismo el párroco con evidente preocupación. Reunió al personal de la iglesia y puso a todos en fila: el sacristán, el diácono, la secretaria parroquial, el director del coro, el catequista y los monaguillos. El padre se dirigió a los presentes con un rostro severo, exigiendo que alguno de ellos confesara el acto repugnante de orinar en la pila bautismal. Sin embargo, su ira se convirtió en total desconcierto cuando todos, sin excepción, juraron que no eran culpables. Sus palabras, cargadas de reproche y desesperación, chocaron contra los muros del templo, resonando en un eco de incredulidad. Cada negativa reforzaba la certeza de que alguien estaba mintiendo descaradamente, desafiando su autoridad y profanando todo lo que él consideraba sagrado. La indignación se apoderó de él, mientras sus ojos escudriñaban los rostros de los presentes, buscando cualquier indicio de culpabilidad. ¿Cómo podría ser que ninguno de ellos admitiera su responsabilidad en tan vil acto? La negación colectiva que presenciaba solo alimentaba aún más su frustración. Una vez más, la pila bautismal es sometida a un minucioso proceso de limpieza, reemplazando el agua con un renovado sentido de esperanza y bendición. Para su mayor sorpresa, apenas unos días después, la historia se repite de manera escalofriante, dejando al párroco sin aliento y sumergido en una profunda preocupación. Es alarmante presenciar cómo alguien persiste en su empeño de profanar el sagrado ambiente de este lugar. ¿Quién podría ser tan osado y desalmado como para desafiar abiertamente la santidad de este lugar? El corazón del párroco se estremece con cada nuevo acto sacrílego que ocurre en la pila bautismal. La repetición de estos actos viles y despiadados le provoca una sensación de inquietud y consternación. La ira se refleja en cada músculo de su cuerpo, mientras sus ojos arden con una intensidad que podría derretir el acero más resistente. La pila bautismal, un símbolo sagrado de purificación y renacimiento, de nuevo es profanada de manera despiadada, provocando una tormenta de emociones en el sacerdote. Este hecho no solo compromete los principios más fundamentales de su fe, sino que también pone en duda la integridad de aquellos que rodean al sacerdote.
¿Cómo estas personas pueden atreverse a deshonrar un lugar sagrado? ¿Qué tipo de corazones llenos de maldad pueden llevar a cabo semejante acto de profanación? Estas preguntas revoloteaban sin cesar por su mente. A pesar de los grandes esfuerzos del padre Arturo y sus asistentes por evitar que los extraños acontecimientos se dieran a conocer a los miembros de la congregación, al cabo de pocos días, la feligresía empieza a darse cuenta de la grave situación que envuelve la vida diaria en el templo sagrado. Y es que durante la misa, un inexplicable y desagradable hedor flotaba en el aire, generando un ambiente insoportable. El olor fétido, como una afrenta directa a la devoción y al respeto, se infiltraba sin piedad en cada rincón del lugar sagrado. Era como si alguien desafiara abiertamente la pureza y la solemnidad de la iglesia, empeñándose en perturbar la paz y la reverencia de los fieles. Los murmullos se propagaban entre los asistentes, mientras algunos, incapaces de soportar tal fetidez, se levantaban y abandonaban la parroquia con una expresión de disgusto en el rostro. Era una fetidez insoportable, una bofetada olfativa que atacaba los sentidos y provocaba náuseas en los feligreses. Otros, más valientes, hacen un gran esfuerzo por ignorar el inconfundible aroma a orines podridos, pero sus caras reflejaban claramente su agobio y malestar. ¿Qué estaba ocurriendo realmente en aquel lugar sagrado? La incertidumbre y el desconcierto inundaban la atmósfera, dejando a todos en un estado de confusión inquietante. En un rincón apartado, un grupo de ancianitas con rostros marcados por las arrugas se reunían en secreto, compartiendo sus teorías en susurros apenas audibles. Parecían temerosas de romper el silencio, como si hablar en voz alta pudiera atraer la atención de fuerzas oscuras que acechaban alrededor del sagrado templo. Las voces, susurrantes y temblorosas, revelaban un miedo profundo hacia lo desconocido. Cada palabra pronunciada era como un eco en la oscuridad, alimentando la creencia de que fuerzas invisibles acechaban en las sombras, listas para perturbar la paz del lugar sagrado. Todas concuerdan al afirmar que todo esto puede ser brujería, algo provocado por el mismísimo maligno, y que todos deben ponerse a rezar y arrepentirse de sus pecados. La idea de que fuerzas oscuras y malévolas, manipuladas por el mismísimo maligno, están detrás de todo esto, provoca un estremecimiento en los corazones de los presentes. En medio del estallido de murmullos nerviosos, el padre interviene y pide que todos se calmen. Con voz firme, el padre declara que lo que están presenciando es obra de alguien de espíritu malvado. Con gesto serio y mirada penetrante, se dirige directamente al culpable, exigiendo que se levante y reconozca su vil acción. Luego, adoptando un enfoque más compasivo, le asegura a la congregación que no habrá represalias si el culpable decide confesar su pecado en este momento. El perdón y la redención están al alcance de aquel que se atreva a enfrentar las consecuencias de sus acciones. Las miradas de los fieles se entrecruzan, cargadas de incertidumbre y sospecha, mientras los ojos inquisitivos del párroco se pasean por cada uno de los rostros presentes. Nadie de la congregación asume la responsabilidad del hecho, y el padre se da cuenta de que alguien miente y que está presente en la iglesia. Al día siguiente, el padre, abrumado por la angustia y la inquietud que lo consume,
siente la necesidad imperante de buscar respuestas. Con paso decidido, se dirige hacia una de las ancianas más devotas de la iglesia, buscando un rayo de esperanza en su sabiduría y experiencia. El padre, con voz entrecortada por la preocupación, se dirige a la anciana en busca desesperada de algún indicio que los conduzca al esquivo culpable. Su mirada refleja inquietud y un ardiente deseo por descubrir la verdad oculta. Mientras tanto, la anciana lo observa atentamente, percibiendo su angustia y su ferviente anhelo por desvelar la verdad. Antes de ofrecer una respuesta, la anciana desvió su mirada furtivamente hacia todos lados, como si los muros de la iglesia tuvieran oídos y estuviera asegurándose de que nadie más los estuviera escuchando. Los ojos de la anciana brillaban con una mezcla de temor y determinación. La tensión se infiltraba en el ambiente, tejiendo una red invisible que envolvía a la anciana y al padre en un halo de intriga y misterio. Era como si las paredes de la iglesia retuvieran los suspiros de aquellos que conocían la verdad, pero temían compartirla. Al fin, con voz apenas audible, la anciana susurró una palabra que parecía surgir desde las profundidades más oscuras de su ser. El sonido de esa única palabra resonó en el oscuro rincón en el que se encontraban, envuelta en un eco siniestro que parecía estremecer el aire a su alrededor. Benito. Sus labios temblaron al pronunciar ese nombre. Benito era un hombre que llevaba consigo un halo de intriga y peligro. Según lo dicho por la anciana, este hombre joven tenía un perturbador hábito de salivar cada vez que se topaba con una mujer joven. Se pone la mano en su parte íntima y se imagina quién sabe qué cochinadas, y que no le extrañaría que fuera él quien está orinando en la pila por ser un sinvergüenza. El eco del nombre pronunciado por la anciana parecía resonar más allá de las paredes de la iglesia, como si hubiera desatado una fuerza desconocida que se extendía más allá de su alcance. ¿Quién era Benito? ¿Qué conexión tenía con los eventos misteriosos de la pila bautismal? Las preguntas se agolpaban en la mente del padre. A pesar de la perturbadora sensación que lo invadía, el cura se vio impulsado a seguir adelante con su investigación. Un sentimiento inquietante se apoderó de él, como si las sombras del misterio se cerraran a su alrededor. Pero su determinación no flaqueó. Con una leve vacilación en su voz, le pidió al sacristán que buscara al individuo en cuestión, consciente de que estaba a punto de adentrarse en un territorio oscuro y desconocido. Finalmente, la oscura silueta de Benito emergió en el umbral de la iglesia, envuelta en una sombra densa y misteriosa. Cada paso que daba resonaba en el silencio del pasillo, creando un eco que parecía anunciar su presencia. Sus ojos, penetrantes y cargados de enigmas sin resolver, se clavaron en el cura, como si tuviera la capacidad de leer su alma y de velar los secretos más oscuros que yacían en su interior. El cura luchaba por mantener su voz firme, a pesar del temblor que se apoderaba de él. Presentía que estaba adentrándose en un terreno peligroso, pero no podía detenerse ahora. Las preguntas se sucedían una tras otra, cada una de ellas llevando consigo la esperanza de una verdad escurridiza y peligrosa. El hombre se muestra profundamente ofendido por la insinuación de que él está involucrado en aquel acto profano. Su indignación es palpable y su voz se llena de un tono de frustración mientras se defiende. Confiesa que, aunque su pasión por las mujeres es muy grande, no obstante,
Le asegura que siente mucho respeto por las cosas de Dios y que nunca cometería semejante sacrilegio. Dicho esto, Benito se levanta de la silla para marcharse, dejando al cura con la palabra en la boca. Sin embargo, antes de salir, el hombre clava su mirada en el rostro desconcertado del cura y con una sonrisa intrigante en los labios, le sugiere al padre que hable con Matilde. El cura siente un escalofrío recorrer su espalda mientras observa cómo Benito se aleja lentamente, como si supiera algo que él desconoce. Los ojos de Benito se entrecerraron levemente mientras pronunciaba cada palabra, como si supiera algo que el resto de los demás ignora. Matilde, susurró, es una mujer que nunca ha sido vista como ningún hombre. Con un tono aún más enigmático, añadió que Matilde se comporta de manera inusual. Además, juró haberla visto inclinada sobre la pila bautismal el otro día, muy temprano por la mañana, cuando no había nadie más en la iglesia. El hombre sabe que ha sembrado la semilla de la curiosidad y la intriga en la mente del padre, y espera ansiosamente el torrente de preguntas y conjeturas que seguramente surgirán. Sus ojos brillan con malicia y satisfacción, sabiendo que ha puesto en marcha una cadena de acontecimientos que podría cambiar la vida de todos los implicados. La mente del cura se llena de preguntas sin respuestas, mientras su corazón late rápidamente. ¿Qué secretos oculta Matilde? ¿Y por qué Benito ha decidido mencionarla en ese preciso momento? ¿Estará aquella mujer involucrada en los actos de profanación? Todo parece sugerir que hay algo mucho más oscuro detrás de esta aparente casualidad. Con paso firme, pero el corazón lleno de incertidumbre, el cura se dirige hacia la dirección que Benito le ha dado. Sabe que quizás enfrentará peligros y desafíos, pero está dispuesto a llegar hasta el final para descubrir la verdad que se esconde detrás de los actos sacrílegos. Su curiosidad no puede ser contenida y una sensación de intriga lo impulsa a develar la verdad oculta que se esconde tras las palabras de Benito. Todos en el pueblo decían que había algo extraño en aquella mujer. Desde que llegó al pueblo, su presencia dejó a todos con una sensación de intriga y misterio. Siempre vestida de negro, además tenía una mirada penetrante y un caminar silencioso. Parecía que llevaba consigo un oscuro secreto. Su llegada coincidió con una serie de sucesos inexplicables: desapariciones de animales, apagones inexplicables, e incluso se rumoreaba que algunas personas habían visto sombras extrañas merodeando por las calles durante la noche. Todos esos eventos parecían estar conectados de alguna manera con aquella enigmática mujer. Los habitantes del pueblo comenzaron a sospechar que Matilde poseía poderes sobrenaturales, asegurando que podía comunicarse con el más allá y que conocía cada rincón oscuro de sus almas. Algunos decían que era capaz de leer los pensamientos de las personas con solo mirarlas fijamente a los ojos. Sin embargo, nadie se atrevía a acercarse lo suficiente para comprobar si todos esos cuentos eran ciertos. La curiosidad luchaba contra el miedo en los corazones de los habitantes del pueblo, generando un nudo en sus estómagos cada vez que la veían pasar. La ansiedad del padre crecía a medida que se acercaba a la casa de la mujer. ¿Sería ella la verdadera culpable o solo estaba tratando de encubrir algo? El ambiente se volvió tenso. Cada segundo que pasaba aumentaba la intriga que flotaba en el aire. La mujer
abrió la puerta y un presentimiento inquietante se instaló en su corazón, haciendo que éste palpitara con una fuerza descontrolada al encontrarse con la inesperada visita. Un escalofrío recorrió su espalda mientras el cura, con su mirada penetrante, fijaba sus ojos en el rostro desencajado de Matilde. Los ojos desencajados de Matilde se encontraron con los del cura, como si él pudiera leer sus pensamientos más oscuros. La atmósfera se volvió aún más opresiva mientras ambos permanecían en silencio, sin desviar la mirada el uno del otro. Cada pregunta del padre resonaba en el aire, como si fueran las piezas de un rompecabezas enigmático, que poco a poco iba revelando una verdad escalofriante. Matilde, con su mirada esquiva y su corazón acelerado, intentó encontrar palabras para responder, pero su voz quedó atrapada en su garganta. Matilde se sintió atrapada en una inquietante sensación, como si el cura supiera algo sobre ella, que incluso ella misma desconocía. Era como si sus pensamientos y pecados estuvieran expuestos frente a él, en un espectáculo aterrador que le arrancaba el aliento. Tomó una respiración profunda, como para encontrar la fuerza necesaria para explicar que lo que ella hacía era un ritual completamente inocente y lleno de fe. Le confiesa que lo que hacía es rellenar una botella con el agua bendita para llevársela a su casa y bendecir su ambiente. Sus palabras fluían con pasión mientras intentaba hacer entender al padre la verdadera naturaleza de sus acciones. Habiendo expuesto sus motivos, Matilde se levantó lentamente de su asiento, con los ojos llenos de misterio y una sonrisa apenas perceptible. Acompañó al padre Arturo hacia la puerta, pero antes de despedirse de él, Matilde le dirigió algunos dardos de intriga, señalando a otro sospechoso, desviando así la atención del sacerdote hacia alguien más. El sacerdote ahora estaba aún más desconcertado por la revelación de Matilde. Sus ojos se abrieron paso por la oscuridad de la iglesia, tratando de encontrar respuestas en cada rincón. Pero no había nada más que silencio sepulcral, interrumpido solo por el tenue eco de sus pensamientos. Luego de diversos interrogatorios que terminaban en más señalamientos y falsas pistas que no conducían a nada, la congregación se ve envuelta en un caos inimaginable. Las acusaciones vuelan desenfrenadamente de un extremo a otro, mientras cada individuo se convierte en juez, jurado y verdugo de los demás. La desconfianza se arraiga en lo más profundo de sus almas y extiende sus tentáculos en todas direcciones. La unidad se desvanece, fragmentándose en distintos bandos llenos de resentimiento y hostilidad. Como una mancha de tinta que se expande sin control, el caos mantiene su cruel dominio sobre esta congregación y la convierte en un hervidero de sospechas y acusaciones. A medida que los días pasan, la tensión se eleva hasta niveles insostenibles. Las alianzas que alguna vez fueron sólidas se deshacen como arena entre los dedos, dejando atrás un vacío incierto. Las miradas desconfiadas y los susurros clandestinos corren como un virus contagioso, infectando cada rincón de la congregación. La sospecha acecha sin piedad a cualquiera, incluso a aquellos que alguna vez fueron modelados como ejemplos intachables en nuestra comunidad. Los antiguos líderes, antes venerados y reverenciados, han perdido toda credibilidad, ahogados ahora en un mar de intrigas y maquinaciones oscuras. Las acusaciones se propagan como un virus,
rasgando en el alma de cada fiel, dejando cicatrices que jamás desaparecerán. En vista de no dar con el responsable, el padre toma la decisión de dejar a uno de los monaguillos cuidando la pila durante todo el día. Al caer la noche, lleno de curiosidad, el padre acudió al joven para indagar si había ocurrido algo extraordinario o si alguien se había acercado sospechosamente a ese lugar sagrado. Sin embargo, sorprendentemente, el monaguillo le respondió que nadie se ha acercado siquiera a los alrededores de la pila bautismal. El templo, antes impregnado de paz y serenidad, comienza a vibrar con una tensión palpable. El susurro del viento parece llevar consigo un secreto oscuro que nadie se atreve a develar. Los ojos del padre se encuentran inquietos, buscando señales ocultas en cada resquicio del lugar. El padre no parece satisfecho con lo dicho por el monaguillo. Se pregunta si habrá algo más allá de su visión, de lo cual él no se ha percatado. Algo que aceche esperando el momento propicio para revelarse. Su mirada escudriña cada rincón de la iglesia, como si esperase encontrar algo oculto entre las sombras acechantes. La duda se apodera de él, alimentada por el silencio turbio y misterioso de la noche. Con el objetivo de desvelar la verdadera identidad del culpable del ataque a la pila bautismal, el padre ha elaborado un detallado plan para resolver el misterio que envuelve a este incidente. Ha decidido establecer una vigilancia constante y sigilosa con el propósito de detectar cualquier susurro o sombra que se deslice por los rincones, ya que podrían convertirse en pistas clave para descubrir al intruso. Para lograr esto, el párroco asigna a cada miembro del personal de la iglesia un día específico en el que serán los guardianes incansables de la pila sagrada. Está convencido de que esta medida le brindará una supervisión constante y elevará las probabilidades de desenmascarar al autor de tan inexcusable fechoría. Los días parecen desvanecerse ante el misterio que rodea la pila. A pesar de ser cuidadosamente vigilada durante las horas del día, el hallazgo al despertar es siempre el mismo. Una pila llena de orines. Un escalofrío recorre su espina dorsal al percatarse de que el culpable realiza su acto temerario bajo la oscuridad de la noche. Esa oscura noche, consumido por una inquietud perturbadora, el padre tomó una decisión audaz que envolvería a la parroquia en un halo de suspenso. Sin temor a las sombras ni al silencio inquietante que reinaba, se dispuso a hacer guardia él mismo. La tenue luz de la luna se filtraba a través de los vitrales, bañando cada rincón con un aire misterioso y opresivo. Con paso cauteloso, se adentró en los rincones más oscuros de la iglesia, sin saber qué secretos le aguardaban en las tinieblas. Su corazón late con fuerza, mientras sus ojos escudriñan cada rincón en busca de pistas. Cada sombra parece susurrarle un secreto. Las velas parpadean, creando una iluminación intermitente que acentúa los contornos de las imágenes religiosas. El crujir de maderas antiguas bajo sus pies y el eco lejano de sus propios pasos aumentan la sensación de intriga y misterio que lo rodea. Consciente de que el culpable podría estar acechándolo desde las profundidades de la oscuridad, el padre avanza cautelosamente, sin emitir ni el más mínimo sonido que alerte al nefasto individuo. Cada paso que da es meticulosamente calculado y furtivo, casi como si estuviera bailando una danza arriesgada y delicada en la delgada línea que separa la seguridad de lo desconocido. A medida que las sombras se apoderaban del viejo templo,
buscó refugio detrás del imponente altar mayor, que se erguía imponente, ofreciendo un resquicio de protección en medio de la oscuridad que lo rodeaba. En el abismo de la noche, oculto en los pliegues de la sombra, aguardó con su corazón desbocado, envuelto en una inquietante mezcla de ansiedad y expectación. Pero el silencio y la quietud reinaban en aquel lugar sagrado, como si el tiempo se hubiese detenido. El padre, en su posición secreta, agudizaba su vista para captar cualquier signo de intrusos que osaran desafiar la tranquilidad del recinto. Cada crujido y susurro le enviaba un escalofrío por la espalda, manteniéndolo alerta ante cualquier amenaza invisible. El padre Arturo dedicó toda la noche a la inquebrantable tarea de mantenerse alerta y atento a cualquier eventualidad. Aún así, no ve a nadie. Ha de ser que el sacrílego debió haber descubierto mi presencia, se dice a sí mismo, mientras deja escapar un largo bostezo que refleja el cansancio por la falta de sueño. La noche siguiente, el padre se adentra en las sombras ocultas tras una de las estatuas monumentales que rodean el imponente altar mayor. El ambiente denso y pesado parece envolverlo, como si un oscuro halo de intriga se extendiese por el aire. La escasa iluminación titilante, proyectada por los tímidos velones, apenas logra arrojar destellos tímidos sobre su figura, mientras se dispone a pasar toda la noche en vela. Su corazón late desbocado, como un tambor que susurra un eco siniestro, mientras el reloj de la iglesia marca con lentitud el paso de las horas. El padre, devorado por la inquietud más profunda, se debate contra los oscuros recovecos de su propia mente, resistiendo valientemente la marea implacable de dudas que amenaza con arrastrarlo sin piedad hacia un abismo desconocido. Sin embargo, en la penumbra de la noche, en un instante de debilidad, el padre se dejó vencer por el cansancio. Su cuerpo se inclinó hacia adelante, sus ojos comenzaron a perder el brillo de la atención y su mente cayó en un sueño profundo. El padre, atrapado en su sueño, no percibió la infame presencia que se acercaba sigilosamente hacia la pila bautismal. Cuando amanece, el padre se levanta de un salto y, con gesto tembloroso, se apresura hacia la pila bautismal. Los latidos de su corazón se vuelven ensordecedores, como un eco fantasmal que se adentra en el perturbador silencio circundante. Su respiración, agitada y entrecortada, escapa de sus labios entreabiertos, dejando entrever el tormento que oculta. Para su terror, la pila está llena de orines y, para colmo, el orín está turbio. Pareciera que el responsable padece de los riñones o algo así. El pecador ha de haberme visto dormido y aprovechó para orinar en la pila, se dijo esta vez el padre, sintiéndose atrapado en un laberinto de incertidumbre que parecía no tener salida. Los implacables días continúan su despiadado avance, arrastrando consigo la desesperación y la angustia. La situación, en vez de mostrar señales de mejoría, adquiere tintes más ominosos y aterradores. Ahora encuentran caca cerca de la pila. El responsable ya no solo está orinando, sino que está haciendo popó junto a la pila. El peso abrumador de la incertidumbre se abate inmisericorde sobre sus frágiles hombros, aplastándolos con una fuerza desgarradora que amenaza con quebrar su voluntad. En este mar de dudas y miedos no hay respuestas ni certezas,
solo el desafío constante y despiadado de enfrentar a lo desconocido. En estos días oscuros, la tristeza se cierne sobre los muros sagrados de la iglesia. Algunos feligreses, antes fervientes en su devoción, se han alejado y han dejado que el polvo cubra los bancos que una vez fueron testigos de su fe. Otros se tapan la nariz y se sientan lejos de la pila. Ya no hay bautizos porque la gente dice que no quieren que bauticen a sus hijos con orines o con agua con caca. El cura, con el corazón lleno de preocupación, paseaba lentamente por los solitarios pasillos de la iglesia, donde antes solía escuchar las plegarias y voces animadas de los fieles. Ahora solo encontraba silencio sepulcral y susurros inquietantes que bailaban entre las grietas de las paredes. Las velas que antes iluminaban el altar con su cálida luz, ahora solo arrojaban sombras fantasmales que parecían moverse con vida propia. Los bancos, antaño ocupados por feligreses fervorosos, estaban ahora desolados y polvorientos, como si el tiempo mismo se hubiera detenido en aquel lugar sagrado. Agotado de soportar los incesantes e irritantes reproches de los feligreses, el padre Arturo se vio impelido a tomar medidas desesperadas. Su paciencia había llegado a su punto de quiebre, y los murmullos de inquietud alcanzaron cotas inimaginables entre los integrantes de la congregación. Atormentado por el misterio del responsable detrás de semejante sacrilegio, decidió que había llegado el momento de descubrir la verdad de una vez por todas. Su corazón latía con fuerza mientras se adentraba en las sombras de la noche, donde la oscuridad parecía susurrarle secretos macabros. Su mente se nublaba con teorías y posibilidades espeluznantes. ¿Quién podría haber profanado algo tan sagrado? ¿Un ser maligno oculto en la oscuridad? ¿Un feligrés con oscuras intenciones? La iglesia estaba envuelta en un aura de misterio, generando un suspenso que causaba un escalofrío recorriendo cada vértebra de su espalda. El viento, como un lamento oscuro y penetrante, susurraba sin cesar a través de las angostas rendijas de la vieja iglesia, agitando las débiles flamas de las velas que apenas iluminaban el sombrío recinto. En la penumbra, el cura se encontraba sumido en un mar de pensamientos turbios y agitados. Su rostro reflejaba la angustia que embargaba su alma. Pero en ese momento, cuando la oscuridad parecía apoderarse de cualquier rastro de esperanza, el cura levantó la vista y sus ojos reflejaron una determinación inquebrantable. Una chispa de valentía surgió en su interior, iluminándolo como un relámpago en una noche tormentosa. Instalaría una cámara oculta en el altar principal. Sin levantar sospechas, instaló una cámara oculta en el altar mayor, convirtiéndola en su silenciosa y perturbadora aliada. Cada noche, cuando las luces apagaban y las puertas se cerraban, la cámara susurraba su promesa de secretos inconfesables. Capturaba cada sombra, cada movimiento furtivo, revelando la oscura verdad que se escondía tras los muros sagrados. La iglesia, antes tranquila, se llenó de un aura inquietante que generaba tensión y sospechas. Al caer la noche, el lugar se transformaba en un enigmático espectáculo de luces y sombras, donde la tensión se palpaba en cada rincón como una mortífera niebla que envolvía todo a su paso. Cada amanecer, el padre se sumergía en las profundidades insondables de las imágenes
capturadas por las cámaras de seguridad. Los minutos se arrastraban con una lentitud abrumadora, convirtiéndose en horas eternas, y las horas parecían desplegarse en días interminables. Sin embargo, el misterioso secreto parecía estar tejido con hilos invisibles, resistiéndose a desvelarse y dejando un aura de suspenso palpable en el ambiente. La esperanza del cura, que alguna vez había brillado con intensidad, ahora se encontraba en peligro de apagarse. Un manto de incertidumbre se cernía sobre él y, como una sombra oscura, amenazaba con sofocar su fe. Cada día que pasaba, el cura sentía cómo su esperanza se desvanecía, como si estuviera luchando contra una fuerza invisible que buscaba arrastrarlo hacia el abismo. Sin embargo, una mañana sombría y silenciosa, las sombras que acechaban en aquel santo recinto se volvieron opresoras. Una densa tiniebla se extendía por las inmensas paredes de piedra, envolviendo la iglesia en un halo misterioso. En medio de esta escena grisácea y lúgubre, el párroco observaba con ojos atónitos cómo un hombre desconocido cruzaba sigiloso el umbral de la iglesia. Su figura se movía de manera cautelosa, como si estuviera poseído por un propósito siniestro. El corazón del religioso latía desenfrenadamente en su pecho, resonando como un tambor en medio de la penumbra de la iglesia. Sus suspiros eran apenas audibles, ahogados por el escalofriante silencio que parecía emerger de cada esquina. Siguiendo su instinto, sus ojos se clavaron con temor en la figura misteriosa, que se deslizaba por las sombras cada vez más cerca de la pila bautismal. La figura, cual sombra acechante, se deslizaba con una agilidad felina. Sus movimientos, prácticamente imperceptibles, apenas rozaban el aire, como si ejecutara una danza macabra con una coreografía sobrenatural. El religioso, atenazado por un misterio insondable, se veía aprisionado en una telaraña invisible, sin escapatoria posible, preso de una visión tétrica que le mostraba la pantalla. Los ojos del padre permanecían clavados en la pantalla, incapaces de apartarse de aquella enigmática figura que se erguía ante sus ojos. ¿Quién era aquel hombre? La incertidumbre se apoderaba de él, tejiendo un sombrío manto que lo envolvía por completo. Preguntas sin respuestas invadían su mente, mientras un temor sin nombre se adueñaba de cada rincón de su ser. Eran las 3 a.m. La iglesia estaba sumida en una oscuridad opresiva. Los segundos se arrastraban con una lentitud interminable, mientras la tensión iba en aumento, convirtiéndose en un tormento sofocante a medida que los pasos de la silueta se volvían más siniestros. Cada uno de sus movimientos era un eco macabro que perforaba el alma del religioso, intensificando su angustia. Y justo cuando el religioso creía que no podía soportar más, la figura misteriosa emergió de las sombras y se acercó sigilosamente a la pila bautismal. Se inclina y orina en esta. Un escalofrío recorrió su espina dorsal, mientras la figura se inclinaba lentamente. Pero hay un problema. Su rostro en las profundidades está oculto por una sudadera con capucha. El silencio que envolvía el lugar se volvió un opresivo manto, mientras un murmullo de incertidumbre se colaba en cada rincón. El corazón del religioso, incapaz de aplacarse, empezó a palpitar descontroladamente, como si intuyera que algo maligno acechaba en las sombras
a punto de desatarse. Con manos temblorosas, el padre ajusta meticulosamente la cámara, como si su vida dependiera de ello, mientras sus dedos tiemblan ligeramente sobre los controles de enfoque. Su corazón late con una intensidad que desafía cualquier ritmo humano, sintiendo que está a punto de desentrañar la identidad del responsable. El padre sostiene la respiración, su mente aguda e inquieta mientras dirige la lente hacia un punto oscuro en la imagen. Una sensación de opresión se apodera de él cuando se da cuenta de que está a punto de desvelar una verdad inquietante. En algunos minutos, que parecieron una eternidad, el padre logra que de manera precisa la cámara capture el rostro de la misteriosa figura. La euforia se apodera de todo su ser. Finalmente, la cámara ha dejado al descubierto el rostro del culpable. «Ahora sí te agarré, pecador», dice el padre Arturo. Pero antes de seguir viendo el video, el sacerdote sale de su habitación rumbo al altar mayor con una euforia indescriptible. Ahora que por fin había descubierto la identidad del culpable detrás de esos actos tan reprensibles, la urgencia se apoderó de él. Sabía que no podía quedarse de brazos cruzados. Debía desenterrar los secretos ocultos y exponer al pecador ante los ojos de los feligreses. Pronto la verdad sería revelada y el pecador, aquel que había manchado la iglesia hasta lo más profundo de sus cimientos, sería expuesto sin piedad ante el juicio de la congregación. El párroco irrumpió inesperadamente en la iglesia, con una expresión de urgencia en su rostro. El ambiente se volvió tenso de inmediato, mientras todos los presentes lo observaban con gestos de preocupación. Se dirigió rápidamente hacia el sacristán y le dio instrucciones para que coloque una televisión frente a todos. Les dice que ha llegado el momento de revelar al culpable de los horribles actos profanos perpetrados en la sagrada pila bautismal. Las miradas ansiosas se entrecruzan en el silencio, mientras la tensión crece en la atmósfera. De repente, la luz tenue de la pantalla ilumina su rostro y la voz del cura resuena en el templo. Ahora más profunda y firme, les anuncia que el culpable está aquí. Les señala la pantalla donde ha empezado a rodar una filmación. El ambiente se impregna de un silencio opresivo que penetra en cada rincón, acrecentando la expectación de quienes allí se encuentran. Un misterio palpable se adueña del aire, envolviendo al monaguillo y al padre en una atmósfera sobrecogedora. Mientras tanto, el sacristán, con pasos meticulosos, termina de ajustar la pantalla de la televisión. El suspenso y la incertidumbre se apoderan de todos los feligreses mientras están a la espera del desenlace de la situación, sospechando que están a punto de descubrir algo inquietante que se oculta en las imágenes de aquella pantalla. Pero, ¿encontrarán respuestas o solo se adentrarán en un mundo de misterio y suspenso aún mayor? El ambiente está cargado de una tensión imposible de ignorar. Todos se miran entre sí mientras el tiempo parece detenerse. En el video, la escena se desarrolla y se ve a un hombre en la madrugada. Su figura es apenas distinguible en medio de la penumbra nocturna. Un murmullo generalizado de indignación estalla en el templo cuando ven que llega hasta la pila bautismal, orina en esta y luego hace popó al lado de esta. Luego de semejante aberración, el hombre se levanta y sale de la iglesia. Sus pasos eran rápidos y decididos, como si estuviera huyendo de algo espantoso y maligno que lo perseguía en la oscuridad. Un silencio sepulcral se apodera del lugar, como si el tiempo hubiera quedado suspendido en aquel momento agonizante.
Los rostros de los feligreses reflejan una mezcla de horror y desconcierto. Pero cuando la misteriosa figura, envuelta en sombras y elocuentes silencios, atraviesa cautelosamente el umbral de la cámara, un escalofrío intenso recorre la espina dorsal de todos los feligreses. Sus ojos, inundados de misterio y peligro latente, quedan expuestos ante la mirada atónita de la congregación, que permanece en estado de shock mientras intenta descifrar su identidad. Todos se preguntan, ¿quién es ese hombre enigmático que se ha atrevido a irrumpir en lo sagrado? Un murmullo incontrolable, alimentado por incertidumbre y temor, comienza a propagarse entre los presentes como las ondas de un oscuro vaticinio que amenaza con revelar secretos inimaginables. De pronto, un silencio sepulcral se apodera del lugar, y solo se escucha el latido acelerado de los corazones. El rostro de la figura que observan a través de la pantalla está envuelto en sombras, pero aún así todos lo reconocen. Los ojos de aquel personaje parecen brillar con una intensidad sobrenatural, como si albergara secretos oscuros y perturbadores. La aterradora verdad que ha sido desvelada ante sus atónitos ojos los deja a todos sin habla. El misterio que ha sido descifrado, en lugar de traer alivio y claridad, desencadena en ellos un torbellino de repulsión y un horror tan supremo que se arrastra por cada fibra de su ser, dejándolos completamente paralizados. No pueden creer lo que han descubierto. Una verdad que desafía y derrumba cada pilar de lógica y raciocinio. La revelación los arrastra al abismo de la incertidumbre, donde las sombras de lo desconocido acechan con devoradora avidez. En vano intentan encajar las piezas dispersas del rompecabezas, pero sus mentes aturdidas no logran encontrar la coherencia. La realidad misma parece retorcerse ante ellos, desenmascarando la fragilidad de sus certezas y sumergiéndolos en un océano de temor y desconcierto. Su fe se ve sometida a su más cruel prueba y los valientes creyentes, enzarzados en una batalla emocional, se enfrentan a su propia existencia y al terror que acecha en lo más profundo de su ser. La tensión que se respira es tan palpable como si el aire se hubiese transformado en algo denso y asfixiante. Los feligreses se encuentran atrapados en un torbellino de emociones tras presenciar el estremecedor acontecimiento en la iglesia. Un hecho que los deja completamente atónitos y desconcertados. Algunos, incapaces de soportarlo, optan por abandonar apresuradamente el recinto sagrado. Un sentimiento de incertidumbre y misterio se cierne sobre ellos, como si el velo de lo desconocido se hubiese desgarrado y se hubiese abatido sobre sus almas. La ira y el desconcierto se reflejan en los rostros de los que aún permanecen en la iglesia, evidenciando el conflicto interno que surge entre la incredulidad y la certeza de haber sido testigos de algo completamente inimaginable. Cada segundo que pasa se intensifica la angustia que embarga el ambiente. De repente, como si cayera un rayo del cielo, una descomunal tormenta de reproches cae sobre el padre Arturo sin previo aviso. El pobre hombre se encuentra completamente desconcertado, sin entender ni remotamente lo que está ocurriendo a su alrededor. Las acusaciones llueven sobre él como un aguacero interminable, impactando su mente y su corazón con una fuerza abrumadora. Las palabras acusadoras retumban en sus oídos de manera ensordecedora, como si fueran truenos que sacuden su ser. Se siente atrapado en medio de un huracán de voces enojadas y descontentas, todas dirigidas hacia él. Cada palabra de reproche
Es como un relámpago que aviva la confusión y el desconcierto que lo envuelve, aumentando su desorientación. El padre Arturo, un hombre de fe y dedicación, nunca se esperó algo así. En su mente solo había amor y comprensión hacia los demás, pero ahora parece que ese mundo se ha derrumbado por completo. No entiende cómo ha llegado a este punto, cómo se ha convertido en el blanco de tanta ira y rencor. Trata desesperadamente de buscar una explicación, alguna razón para este diluvio de reproches que cae sobre él sin piedad. Pero de repente, la cruda realidad lo estremece con una fuerza impactante cuando cada uno de ellos señala con dedo acusador la imagen que se proyecta en la pantalla del televisor. El cura, sumido en un profundo silencio, se encuentra sin habla al presenciar las estremecedoras imágenes que se despliegan ante sus ojos. Jamás, ni en sus más oscuros sueños, habría anticipado un desenlace tan inesperado. Una angustia arrolladora y una desesperación abrumadora se apoderan de su ser, dejándolo sin fuerzas para contener el inminente caos emocional que lo rodea. Finalmente, las palabras empezaron a salir de sus labios como en un susurro apenas audible. «Hijos míos, no comprendo qué significa esto. Yo no puedo ser yo. No entiendo cómo pude hacer eso». Una opresión en el pecho se apoderó de él, mientras las lágrimas amenazaban con desbordarse en sus ojos y su voz estaba cargada de angustia. Resulta que en lo más profundo de la enigmática noche, un ser sombrío y astuto se desliza sigilosamente, tejiendo hilos de misterio y suspenso a su paso. Nadie hubiera podido imaginarlo, pues su oscura figura se funde en la penumbra, ocultando su verdadera identidad. Pero, ¿quién podría creer que este enigmático personaje, responsable de los sacrilegios abominables cometidos una y otra vez en la sagrada pila bautismal, es ni más ni menos que el padre Arturo? Sí, el hombre de fe en quienes todos depositaban su confianza ciega y su esperanza. En aquel frenesí de emociones desatadas, mientras los corazones palpitaban tumultuosamente en medio del caos, de pronto uno de los feligreses alzó la mano y, con una voz apenas perceptible, solicitó la palabra. Era nada más y nada menos que el doctor del pueblo, a quien todos tenían en muy alta estima. Con una voz firme y decidida les dice: «Creo que yo podría explicarlo, padrecito. ¿Recuerda que hace unas semanas vino a verme por problemas de insomnio?» Hace una breve pausa para asegurarse de que ha captado la atención de todos los presentes en la congregación. El padre asintió con timidez y vacilación. Su rostro había perdido todo rastro de color ante la inminente desgracia que se cernía sobre él. Su corazón, aprisionado por un abrumador sentimiento de culpabilidad, latía con fuerza mientras su mirada revelaba una profunda aflicción. Luego continúa: «Yo le receté unos potentes somníferos para que pudiera dormir, pero según veo, fueron muy fuertes». Un inquietante murmullo se desató, interrumpiendo abruptamente las palabras del galeno. Con impaciencia se preguntaban qué conexión podía existir entre el insomnio del cura con los actos tan deplorables ocurridos. El doctor aclaró con fuerza su garganta para que todos guardaran silencio y así poder continuar con su explicación. «Debido a esto, ahora usted es sonámbulo. Además, dicha medicación es la causante de que orine y haga popó con más frecuencia. Por otro lado, la medicación provoca que el orín sea turbio y de muy mal olor». Gracias a la oportuna intervención del galeno, finalmente, el enigma que había mantenido en vilo a la congregación ha sido desentrañado. Y han dejado al descubierto las razones por las cuales el cura, inconscientemente, cometía aquellos actos profanos en la pila bautismal. El doctor,
con una actitud empática y comprensiva, se acercó al sacerdote, cuya palidez denotaba una profunda preocupación y vergüenza. Con tono tranquilizador, le aseguró que no debía sentirse culpable, porque la situación no era responsabilidad suya. Le explicó que era importante que, a partir de ese momento, prestara atención a los posibles efectos secundarios de los medicamentos que tomaba. Ahora, todas las miradas, llenas de comprensión, se centran en el párroco, que se ha dispuesto en el centro del altar mayor para dirigirse a su feligresía. Las luces tenues, tiernamente acariciantes, iluminan su rostro, que refleja la huella de la intensidad de las emociones que lo invadían en ese momento. La mirada del sacerdote se posa en cada uno de los rostros expectantes que llenan los bancos de la iglesia. Con una voz serena, pero cargada de emoción, pide disculpas a su amada congregación por todo el caos y la incertidumbre que ha generado. La tensión en el aire se disipa gradualmente mientras las palabras sinceras del Padre llenan los corazones de los fieles. Uno a uno, los miembros de la congregación se ponen de pie y, a su vez, ofrecen disculpas al Padre por haber permitido que las emociones negativas los invadieran. Una ola de empatía y comprensión se apodera del lugar, llenando el aire con un sentimiento de reconciliación y unidad. Luego de aquel día tan bochornoso, el Padre, temeroso y ansioso por evitar cualquier incidente, ha tomado medidas extremas. Cada noche, antes de retirarse a descansar, le pide al sacristán que cierre con llave su puerta para que no pueda salir sonámbulo otra vez. A partir de ese momento, el agua de la pila bautismal permanece limpia. Todos han regresado a la iglesia y en cada rincón de ese lugar sagrado se puede sentir la vibrante y alegre presencia de una comunidad unida. El espíritu jubiloso se extiende más allá de las paredes de la iglesia, alcanzando a todos aquellos que estaban dispuestos a abrir sus corazones a la paz y la felicidad que emanaban de aquel espacio donde los corazones se unían en un solo latido, compartiendo la alegría y la esperanza de vivir en armonía. Hasta aquí llega nuestra historia del día de hoy. Pero antes de despedirnos, nos encantaría saber su opinión sobre este interesante tema. ¿Cómo debieron reaccionar los feligreses al enterarse de que el padre Arturo era el culpable de lo sucedido en la pila bautismal? ¿Qué opina sobre el efecto de la medicación recetada por el doctor del pueblo al cura en su salud y comportamiento? Hasta pronto. Que Dios los bendiga.